para terminar este tema del seguimiento y pasar a un tercer asunto relacionado con la efectividad en la Gran Comisión, quisiera colocar algunos principios o razones que la palabra de Dios nos muestra acerca del seguimiento, y lo hace colocando unas imágenes, analogías o figuras que nos ayudan a alcanzar esta comprensión. El libro de los Colosenses dice así en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, observando un poquito este versículo, o estos dos versículos, nos muestra que un primer paso que ya dimos fue haber recibido al Señor Jesucristo. El llamado es no quedarnos allí, sino andar. Eso indica acción, movimiento, eso indica dinámica, andar en Él. ¿Y cómo debemos andar en Él? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Ahora, estas dos palabras, arraigados y sobreedificados, cada una nos muestra entonces o nos lleva a pensar en una imagen. Arraigados, entonces nos hace pensar en el árbol. Sobreedificados nos hace pensar en el edificio. Empecemos con el árbol que echa sus raíces en la tierra con el fin de poder arraigarse, valga la redundancia, y crecer para cumplir la razón de ser de ese árbol, es decir, crecer, dar fruto y alcanzar la madurez. El edificio igual tiene sus cimientos sobre los cuales se sobreedifica para poder mantener la consistencia de acuerdo a la edificación y a la altura que se quiera tener. Entonces, en esta ilustración del árbol, me parece muy importante que miremos que el apóstol Pablo dice que debemos arraigarnos. El árbol, sin que uno sepa cómo, él empieza a echar sus raíces y en realidad no vemos sus raíces, vemos el tronco, vemos sus ramas, vemos sus frutos, pero hay algo que está escondido y que es lo que hace que ese árbol tenga vida, y son sus raíces. El seguimiento tiene que ver con eso. Dios es ese lugar de donde se aferran las raíces, de donde toman el alimento y la sustancia de las raíces. Dios es nuestra fortaleza y sustento. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios, en su primera carta, capítulo 3, versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces aquí nos está mostrando este seguimiento, este crecimiento que debe haber en la vida del cristiano, y que, como dijimos en la meditación anterior, requiere del acompañamiento de alguien aquí en la tierra. Pero estos personajes que acompañamos a quienes empiezan el camino de la vida cristiana o avanzan en el camino de la vida cristiana, no podemos perder de vista que la fuente de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, que el fruto de el sustento de nuestra vida cristiana es Dios. Entonces, ya lo dijimos también en devocionales anteriores, que la tarea de nosotros como cristianos, que podemos ir un paso adelante, es mostrarle a Dios, a este creyente que, como dice
Colosenses capítulo 2, ya conocimos a Cristo, ahora entonces tomamos la decisión de andar en Él. Recibimos a Jesucristo, dice el versículo, andad en Él. ¿Y cómo? Dice, arraigados y fundamentados en Él. Hay una parábola en el Nuevo Testamento, en los Evangelios especialmente, que nos enseña que hay una serie de inconvenientes en la vida cristiana que nos pueden obstaculizar ese avance. Allí el seguimiento es muy importante en el sentido de tener a alguien que nos ayude, pero también en el sentido de nosotros comprender la importancia de este crecimiento. La parábola del sembrador nos enseña que hay personas que no pueden crecer porque el lugar donde cae la palabra no tiene las condiciones. Es un ambiente hostil, un corazón endurecido para el crecimiento. Y bueno, cuando empezamos ese trabajo del crecimiento, del seguimiento, una de las cosas que hace este acompañamiento es sensibilizar el corazón de las personas. También dice la parábola del sembrador en Mateo 13 que las pruebas y las tentaciones muchas veces hacen que reluzcan, aparezcan las debilidades, y al no tener el recurso interior, la fuerza, la fortaleza interna, el arraigamiento en Cristo suficiente, entonces eso puede impedir que haya el crecimiento esperado o que le impida seguir creciendo, porque en algún momento pues si no hay la persona allí acompañándola, es más propensa a ceder a la tentación. También allí en este pasaje la palabra de Dios nos advierte acerca de que vienen momentos cuando las aflicciones pueden entorpecer ese crecimiento. Así que el seguimiento busca que haya crecimiento, como dijo Colosenses 2, 6 y 7, así como recibimos al Señor, andar en Él. Y en ese caminar constante es que crecemos, nos fundamentamos, maduramos y de paso nos preparamos para ayudar a otros. Así que ánimo, vuelvo a repetir el consejo, busque la oportunidad de tener a alguien que le acompañe, que le ayude, que lo guíe, que le dé el consejo, que ore por usted. Este paso del seguimiento probablemente no es un asunto de una decisión momentánea, ya esta es mi persona, y no, es un proceso de cultivar, de empezar a cultivar una amistad con otra persona que sabemos que nos va a ayudar en nuestro caminar diario con el Señor. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el tema del seguimiento, no porque hayamos agotado, como en el tema anterior de la evangelización, no porque hayamos agotado los pensamientos acerca del seguimiento. Realmente es muy importante este tema. Pero espero que estos devocionales le animen a usted a darse cuenta de que nosotros no somos casasolas, de que la vida cristiana no se vive en el anonimato, no se vive de una manera individualista. En realidad, la vida cristiana es una vida social, donde nosotros dependemos de alguien, ayudamos a alguien, crecemos en comunidad y también somos un instrumento de bendición a nuestra sociedad, a los que están en nuestro entorno. Y para eso entonces es que nos congregamos, nos unimos, y como en todo lugar donde hay grupos, pues vendrán los momentos de inconvenientes, porque no hay iglesia perfecta. Sin embargo, qué bendición poder tener un grupo de hermanos que corren con nosotros, que tienen la misma perspectiva de Dios, que caminamos hacia el mismo lugar, y qué bendición poder también apoyarnos en ellos, porque todos necesitamos de todos. Permítame orar diciendo: Padre,
Permítenos cultivar ese llamado de ser como esa planta, Señor, que todos los días echa raíces, pero esas raíces las echamos en Cristo. Nos fundamentamos en Él, tomamos de Cristo el alimento, el sustento, tomamos de Cristo la fortaleza, nos arraigamos cada día más en sus promesas, en sus palabras, en todo lo que nos dice y nos ayuda a comprender la verdad del Evangelio. Permítenos estar unidos a una persona o a un grupo en el cual nos edifiquemos mutuamente, nos ayudemos mutuamente y en el cual, Señor, podamos crecer conociéndote cada vez más a ti. Te doy gracias en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén.